Hola, buenas. Soy Jordi Cor y hoy vamos a hablar sobre la importancia, muy importante, pero que mucho, de darse cuenta de lo que yo he tardado mucho en darme cuenta. Hoy en día el conocimiento no importa. Hey, escucha. Lo que voy a decir en este vídeo ya lo puse en LinkedIn, o sea que si quieres me puedes buscar en LinkedIn, me añades y lo buscas, o si no, te ves el vídeo, que también lo prefiero, ¿no? Pero bueno, lo he puesto en redes sociales, sí, es algo que de repente me vino como, ¡buah!, como me iluminé y caí en eso, al menos para mí sí que fue algo importante. Y fue un poco a raíz de que para mí me di cuenta de que hoy en día el conocimiento no es importante, con matices, ¿vale? Para que nadie se me ofenda. Pero básicamente es por el hecho de que hay youtubers que se quejan de que les copian el contenido, pero bastante. Así que hay canales que tienen más o menos escrúpulos y que lo que hacen es fijarse en otros canales para fusilar su contenido, para directamente copiar literalmente todo lo que hagan, todo el contenido. Es como, bueno, ¿para qué hace falta tener originalidad? ¿Para qué hace falta tener talento si cuando uno va a cantidad no va a calidad? Entonces tienen que coger ideas de todos sitios y como al final una receta, un ejercicio de fitness o una idea en general no suele tener patente, salvo que la patente, si aún así hay muchas historias y juicios, historias y tal, no van a meterse en problemas, iba a decir historias otra vez, simplemente porque te copien el vídeo. Vale, pues, ¿qué es la cosa? Ahí es cuando me puse a pensar y es, en el fondo, yo todo lo que sé y todo lo que estoy aprendiendo, hay cosas que las leo, hay otras que me las explican y otras cosas que llevo yo a mi propia conclusión por experiencia, por hablar con otra gente, por encontrarme ante un problema y llego a una conclusión de decir, ostras, pues esta es la manera de hacerlo, esta es la solución, vale. Pero no quita que, igual que yo tengo ese conocimiento, y luego te puedes ir a internet y tienes cientos de miles de personas que han vivido la misma situación y han llegado o a la misma solución o a la misma conclusión o a otra alternativa que sigue siendo igual de válida. Pero entonces, cuando hay tanta información, da un poco igual el conocimiento que tengas ahí metido en la cabeza. Y en eso me refiero más hablando como youtuber, hablando como un canal en el que tenga que retransmitir o que tenga que pasar información. En el que uno tenga que decir, pues cómo ser youtuber, cómo tener éxito como emprendedor, cómo hacer crecer las redes sociales, cómo hacer recetas de cocina, cómo ponerte en forma, cómo editar un vídeo, qué es la ISO, qué son las cámaras, que todo eso es que está lleno, es que está a petar. ¿Qué es la cosa entonces? Es que da igual el conocimiento, no lo repito más, sino que lo que importa entonces es cómo transmites ese conocimiento. En eso yo ya lo he dicho, todavía no lo he hecho, pero tengo que mejorar, tengo que tener más soltura y además tengo que editar más los vídeos y hacerlos más interesantes, viendo por ejemplo en Netflix documentales de ciencia, de universo, de documentales en general. Le ponen bastante esfuerzo en hacerlo chulo, en hacerlo apasionante, en poner imágenes hechas por ordenador, gráficos. O sea, de verdad se esfuerzan porque es algo aburrido. Entonces, este tipo de formato es el del profe aburrido que llega a clase, que lee el libro, que va pasando las páginas. Oye, chicos, página 15, tal. En vez de yo estar así todo el rato hablando, debería de tener efectos o podría poner imágenes más de ejemplo o cosas así. Bueno, tampoco no sé si voy a poner ahí detrás una supernova o algo, pero me refiero más al hecho de que hay gente que es más entretenida, gente que menos. Pero el conocimiento es el mismo. Y entonces, ¿cómo te vas a hacer popular? Haciendo que a la gente le guste, que se le haga ameno. Y luego, en el momento de editar, ponerle muchas ganas, mucho ritmo y todo lo demás. Pero el ritmo es simplemente que sea entretenido. No quiere decir que tenga que ser histriónico. Y histriónico me refiero, no tienes por qué estar pegando berríos, no tienes por qué estar chillando, no tienes que dejar de ser tú. Pero en el fondo sí que tienes que ser entretenido. Encuentra la manera de ser entretenido. Habrá gente que hablando muy lento, muy poco a poco, todo a oscuras, así, muy tenebroso y tal, lo mismo eso le gusta a la gente. Vale, ha encontrado su modo. Tú tienes que encontrar el tuyo. Pero en el momento en el que todos tenemos acceso a la información, no importa que tengas esa información, importa cómo la transmites. Bueno, pues espero que quede claro, porque a mí me costó mucho darme cuenta, y una vez que me he dado cuenta, estoy intentando mejorarlo. Así que bueno, nada más. Hasta la próxima, valientes.